Hola amigos y amigas de Casetaguna, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, tu seguridad en WhatsApp. WhatsApp es genial para comunicarnos, pero se ha convertido en el terreno de caza favorito de estafadores y ladrones de identidad. En este tutorial te daré la guía definitiva para blindar tu WhatsApp en solo unos pasos. Empecemos. El paso número 1 y más crucial es la verificación en 2 pasos. Es tu escudo antibalas contra el robo de cuentas. ¿Cómo se activa? Ve a Ajustes o Configuración y entraremos en Cuenta. Seleccionaremos Verificación en 2 pasos. Aquí te pedirá crear un PIN de 6 dígitos. Elige uno que no olvides, pero que sea difícil de adivinar. No uses el típico 1, 2, 3, 4, 5, 6 o tu fecha de nacimiento. WhatsApp también nos dará la oportunidad de poner nuestro correo, pero este paso no es obligatorio. ¡Listo! Ahora vamos a blindar la información que compartes. Esto es clave para evitar que te clonen y contacten a tus amigos. Ve a Ajustes y Privacidad. Aquí hay 2 ajustes que debes revisar: la foto de perfil y la información. La recomendación de seguridad es poner la foto de perfil y la información solo para tus contactos. Así, solamente la gente que conoces podrá ver tu información. Esto evitará que un extraño use tu foto para crear un perfil falso. La joya de seguridad son los grupos. Si lo tienes en todos, cualquiera puede meterte en cualquier grupo. Cámbiate a Mis contactos para evitar grupos basura o intentos de estafa. El mejor software de seguridad eres tú. Vamos a aprender a reconocer las estafas más comunes. Piden dinero urgente o datos personales, claves bancarias, PINs, nunca los envíes. Vienen de un número desconocido que dice ser tu hijo, un banco o una empresa de paquetería. Desconfía. Mensajes con faltas de ortografía, errores de formato o links sospechosos. No hagas clic. Promesas increíbles, ganaste un premio o inversión garantizada. Si es demasiado bueno para ser cierto, es una estafa. Si recibes uno, denúncialo. Para ello, abrimos el chat, tocaremos el nombre o el número y desplazaremos hasta abajo. Seleccionaremos Bloquear y Denunciar. Así ayudarás a proteger a otros. Otra de las medidas de seguridad avanzada es el cifrado de extremo a extremo para las copias de seguridad. Por defecto tus chats están cifrados, pero tu copia de seguridad en la nube podría no estarlo. Para ello, activa la opción Cifrado de extremo a extremo en la configuración de los chats. Te pedirá una contraseña o un PIN y guárdalo bien. Finalmente, el mantenimiento. Mantén tu aplicación siempre actualizada. Cada actualización trae parches de seguridad nuevos. Con estos pasos, tu WhatsApp está más seguro que nunca. Tómate 5 minutos para revisar estos ajustes de WhatsApp. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Hasta la próxima!